Y todos los demás me ayudan buscando Levítico 19, por favor. Uy, bastante dura el asunto. Escuché el Levítico y uy. Levítico 19. ¿Me ayudas, Osito, porfa? Iniciando la oración, por favor. Sí, Oso. Porfa. Ok, ya. ¿Me escucho? Sí, perfecto. Bendito Padre, te damos muchas gracias en esta tarde, Señor, porque nos permites estar reunidos escuchando tu palabra, Señor. Gracias por todos los que estamos reunidos aquí, Señor. Padre, yo te pido que bendigas cada hogar, Señor, cada familia representada en este lugar, Señor. Yo te pido que tú nos guardes, Señor, que nos cubras, que nos permitas, Señor, guardar estas palabras, Señor, en nuestros corazones, Señor, en nuestras mentes, que permitas que lo que aprendamos el día de hoy lo podamos llevar para afuera, Señor, para que todas aquellas personas que no te conocen, Señor, puedan escuchar de tu palabra. Ayúdanos a tener este alimento, Señor, y danos, Señor, esta bendición de poder saber cada vez más de ti, Señor. Te damos gracias, Señor, por la enseñanza del día de hoy, por todas las personas que vamos a estar reunidas, Señor, y por esta dinámica que vamos a tener, Señor, que es una dinámica en la cual todos nos podamos retroalimentar, Señor, y podamos aprender más de ti, Señor. A tu nombre damos honra y gloria y te doy gracias por cada uno de los que estamos. Amén, amén y amén. Bien, muy bien, amigos. Esta clase va a estar un poquito pesada en el sentido de que va a ser un poco confrontativa, con muchas ideas, con muchos moldes de enseñanza, de crianza, de muchas cosas que hemos cada uno de nosotros a lo largo de pues nuestra vida, tanto como personas, tanto en sociedad, tanto como en una comunidad cristiana, en alguna iglesia, pues se han enseñado mal, entendiendo esta parte de que nos ha sacado textos fuera de su contexto para hacerlo no solamente un pretexto, sino una razón para juzgar a los demás. Entonces, hoy quiero ya dar esta base y enseñarles, no solamente a los que estamos en esta célula, sino también a los que, pues, afortunadamente tenemos la oportunidad de compartir a través de YouTube, a través de TikTok, a través de Facebook, para empezar a quitar ya de los hijos de Dios esta idea de sacar y tomar cosas para nosotros, a nuestra conveniencia, y ocuparlas para atacar a los demás, cuando no estamos llamados a eso y cuando ni siquiera Dios mismo nos llama ni a nosotros a juicio, ni a nosotros a llevar a juzgar a los demás. Entonces, esto va a ser un poco más más bíblico, entonces les voy a estar pidiendo a cada uno de ustedes que me ayuden con versículos, van a ser cortos y para hacer un poco más rápido. Por favor, ¿tú me apoyas con el versículo 5 de Levítico 19? 5. Cuando sacrifiques una ofrenda de paz al Señor, ofrécela de la forma apropiada para que Dios te acepte. Ok. ¿Me ayudas, Lupis, con el versículo 14, por favor? Pero esta es otra Biblia. No pasa nada. No maldecirás al sordo y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios, yo Jehová. Ok. Tía Diana, ¿me apoyas con el versículo 18, por favor? Ok, entonces para irnos rápido, versículo 18, si pueden igual irlo subrayando cada uno, porfa. Versículo 18, dice: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Yahweh. Después anoten el versículo 23 al 25, y cuando entréis a la tierra y plantéis toda clase de árboles frutales, consideraréis como incircunciso lo primero de su fruto. 3 años os serán incircunciso, su fruto no se comerá, y el 4.º año todo su fruto será consagrado en alabanzas a Yahweh. Mas el 5.º año comeréis el fruto de él, para que se os incremente su fruto, yo Yahweh vuestro Dios. Después, 26, no comeréis cosa alguna con sangre, no seréis agoreros ni adivinos, no raparéis en redondo vuestra cabeza, ni os recortaréis los bordes de la barba, y no haréis incisiones en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros tatuaje alguno, yo Yahweh. 29. No contaminarás a tu hija haciéndola fornicar, para que no se prostituya la tierra y se llene de maldad. Esos son algunos de los versículos que el Señor me mostraba que son más relevantes dentro de hoy en día.
Y recalcando pues obviamente el tema de los tatuajes, que esto fue a petición de, esta enseñanza fue a petición de la esposa de Oso, de Denise, que pidió que enseñáramos más o menos acerca de esto. Entonces, esos versículos prácticamente son leyes, y todo el versículo 19, cuando tengan chance les encargo porfa que lo lean. Leyes que Dios en ese momento, entendamos el contexto, empezaba Israel empezase a formar como una nación. Salidos de Egipto, sin identidad, empezando a conocer a un Dios que por años y años no sabían de él, y había un desconocimiento de cómo se comportaba el único y verdadero Dios. Era necesario que empezara Dios a formar en ellos una identidad, y dentro de esta identidad, y lo mencionaba mi papá en clases pasadas, pues dentro de esa identidad había ciertos mandamientos, y dentro de ese reino había ciertas leyes, mandamientos y cosas a seguir, y cosas que dentro de ese contexto, y voy a hacer mucho énfasis en esto, dentro de ese contexto era necesario que el pueblo de Israel lo entendiera. ¿Por qué? Porque de hecho la principal bendición y promesa que Dios les hizo a los israelitas fue entrar a la tierra de Canaán, entendiendo que Canaán era no solamente una tierra vacía, sino que era una nación, que cuando mandan a los 2 espías dice que había gigantes y gente muy violenta y gente pues loca, ¿no? En el sentido de que estaban tan locos que a los propios israelitas les infundieron miedo, que de hecho en una de esas pensaron que no iban a poder entrar a esa tierra ya que ya había sido prometida. Entonces, para Dios era muy importante hacerles énfasis en esto. ¿Por qué? Porque Dios estaba mostrando y estaba fortaleciendo y empezando a hacer crecer en ellos una identidad para que no se empezaran a contaminar con lo que llegaran a ver en Canaán. Hoy por hoy, pues no estamos, ni somos israelitas ni estamos en Canaán. Pero hay muchas prácticas afuera del mundo, en el mundo, que obviamente hoy obviamente ya salen y cambia un poco el contexto. Pero sigue siendo la misma misión y visión de Dios, que es el capítulo 1, ser santos porque yo soy santo. Esa siempre va a ser el mandamiento a cumplir, y la visión que todo hijo de Dios deberíamos de tener a seguir en nuestras vidas, ser santo. Pero está un poco malentendido lo que es ser santo, y la santidad no va enfocada a obras, va enfocada a un tema. Cuando nosotros hablamos de santidad, lo único que podemos ver, lo primero que viene a nuestra cabeza es Dios. Porque si Dios no conocería el nombre del término santidad. Por eso lo dice, ser santos porque yo primero soy santo. Entonces, para Dios era muy importante esto, ya que en ese contexto y dentro de la tierra en la que estaban, había prácticas abominables para Dios. Una de ellas, y en la que voy a hacer mucho énfasis, es en lo que hoy por hoy se ha sacado de contexto con el tema de los tatuajes. Ciertamente la Biblia menciona el tema tatuaje, pero en el hebreo menciona incisión o marca. Y en el hebreo marca se refiere a una mutilación en piel, en carne. Entonces, dentro de este contexto quiero ir repasando varios de los puntos. El primero que leímos fue el versículo 5, y dice que cuando presentes tu ofrenda, que sea, y lo leo mejor. Y cuando ofrezcáis sacrificio de ofrenda de paz a Yahweh, ofreciéndolo de tal manera que seáis aceptos. O sea, que hay ofrendas que una persona puede ofrecer y que podemos hacer y que no nos van a ser aceptos. Entonces, eso es muy importante de ver, porque podemos estar presentando ofrendas, podemos estar presentando oraciones, podemos estar presentando adoraciones, podemos estar hasta presentando un servicio dentro de una iglesia. Pues esto puede ser un servicio, pero para Dios no somos aceptos. Para Dios estamos cumpliendo una misión que nos ha dado y que nos ha mandado, pero no y eso es algo que no me recuerdo, el fin de semana estaba platicando con alguien, que es un engaño que muchas veces llegamos a tener, de que como estamos sirviendo, como estamos adorando, como estamos haciendo muchas cosas para Dios, pensamos, y en nuestro inconsciente nos autoengañamos pensando que entonces Dios está de nuestro lado, cuando no es así. Nosotros podemos echar fuera demonios, nosotros podemos predicar, nosotros podemos hacer milagros, nosotros podemos hacer infinidad de cosas, pero para Dios no somos conocidos. ¿Por qué? Porque el tema no son nuestras obras. Lo único que Dios ve y conoce es un corazón, no obras. Porque aún Isaías lo menciona, que aunque lo más bueno
y perfecto, que nosotros podemos llegar a ser los más bondadosos, los más filántropos, lo que no nos podemos desprender de nuestras cosas materiales por los pobres, hacer muchas cosas que para el ojo público, aún para nosotros, podrían ser buenas, para Dios es algo inmundo. Porque a Dios no le importan las obras, le importan los corazones. Y eso en toda la Biblia, si nosotros nos enfocamos y tenemos un espíritu de revelación que nos muestre y nos enseñe, vamos a ver que toda la Biblia se rige por viendo a Dios un corazón más que la apariencia y más que las obras. Vemos a un David que vamos a tocar y voy a cerrar con el tema de David, que es muy importante y que creo que en muchos aspectos hemos malentendido el contexto en el que Dios habló a Samuel, pero ahorita en un momento se los explico. Después, entonces quiero que quede esto claro porque dentro de esto teníamos que tener nosotros diariamente tener una conciencia de lo que realmente es pecado. Y si yo hoy les pregunto qué es pecado, muchos de nosotros vamos a dar una respuesta errónea de lo que es pecado y cuando no lo es. Ay, espérame, ¿por qué estoy haciendo? Entonces, si hoy les preguntara qué es pecado, daríamos muchas respuestas, daríamos muchos conceptos, muchas cosas, pero al final de cuentas no es lo que realmente es pecado. Pecado lo llamamos muchas veces a lo que son acciones, a nuestras malas acciones, y hasta les decimos pecados. Pero esos son síntomas del verdadero pecado. Eso no es lo que Dios verdaderamente ataca. ¿Por qué? Porque nosotros podemos ir a la farmacia. Tú puedes ir sin receta médica, tú puedes ir a donde trabaja mi esposa a una farmacia genérica y te va a decir, oye, ¿qué síntomas tienes? Ah, pues tengo tal y tal. Ah, tómate esto. Ella te va a tratar los síntomas porque ella no es doctora. Pero si tú vas con alguien especialista, te va a checar, te va a pesar, te va a revisar tal cual y te va a decir, los síntomas son esos porque tú tienes esto. Entonces, sin doctor no hay ¿cómo se dice? Un verdadero dictamen médico. Un verdadero diagnóstico de lo que tienes. Eso mismo pasa en lo espiritual. Todo lo que es algo físico es un reflejo de lo espiritual. Si una persona, el pueblo de Israel, ¿qué estaba pasando con el pueblo de Israel? Por cuanto ellos pensaron que sus buenas obras iban a ser espaldadas por Dios y para eso decían, con esto estoy cumpliendo, no entendían que realmente sus malas obras y aunque sus buenas obras, aunque fueran buenas, sus ofrendas, aunque fueran como Dios las pidió, en el tiempo en que Dios las pidió, seguía estando lo que realmente era pecado. Ahora entendamos esto, el pecado no es algo creado. Si nosotros pensamos que el que creó el pecado fue Satanás, estamos en un gran error. Satanás no tiene el poder de crear. El único que tiene poder de crear es Dios, y Dios no es malo, por lo tanto Dios no pudo en su naturaleza crear pecado. Entonces, les voy a dar la definición de lo que es pecado, en base a lo que dice la Biblia, por si lo quieren anotar, por si lo quieren meditar y orar. Verdaderamente lo que es pecado el pecado es una alteración dentro del ser, del hombre. Es un estado alterado del alma. Santiago nos los dice. Que ustedes, cuando una persona es seducida por sus propias lujurias, sus propios deseos, forma pecado, nace el pecado y el pecado forma iniquidad y la iniquidad da como resultado la muerte. Es un ciclo, es un proceso. Pero verdaderamente si analizamos todo el contexto bíblico, el pecado nació en el cielo, o fue formado en el cielo. ¿Con quién? Con Lucifer. Dios nos dice, aunque seas santo, busquen ser santos y sin culpa, o sea que puede ser santo con una culpa dentro. Nosotros podemos ser perdonados, Dios nos puede perdonar pecados, pero podemos seguir cargando una culpa dentro. Porque no entendemos lo que realmente es pecado. Y pecado muchas veces lo hemos llevado y lo hemos trasladado a puntos en el que por un tatuaje, por un estilo de apariencia, por ciertas actitudes o por cierto estilo de vida decimos, esa persona está en pecado, cuando en realidad no lo está. Cuando en realidad, Pablo ahorita en un momento les menciona lo que Pablo realmente menciona, lo que ya empieza a ser pecado y que es lo que Dios estaba tratando con el pueblo. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Todos? El versículo 14, por ejemplo, habla acerca de no maldecirás al sordo. ¿Cómo vas a maldecir a un sordo si no te escucha?
Y delante del ciego no pondrás tropiezo. Eso está hablando de una actitud del corazón de aprovecharse del más débil. Y si lo vemos en toda la Biblia, Dios tiene un afecto especial por las personas que son vulnerables, que son débiles y que no se pueden defender. Y más que nada tiene esa protección especial con animales, con bebés y con ancianos. Pablo después, Juan, en el momento en el que le aprueba su ministerio a Pablo, le dice: solamente te pido que te enfoques en esto. No descuides ni a viudas ni a ancianos. Porque se entiende el concepto de que dentro del pueblo, del pueblo cananeo, estaba precisamente eso. Tenían un corazón que después, en el tiempo de los reyes, Israel tomó ese corazón. Se empezaron a aprovechar de gente con lepra, gente enferma, gente débil, cuando no entendieron que la verdadera razón que Dios estipuló por esa ley es de que ellos no lo hicieran por obra, sino que ellos empezaran a tener un corazón piadoso, que es como Dios tiene un corazón, su corazón. Ajá. Dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso es un mandamiento que Jesucristo vino a confirmar, que dentro de toda la ley es precisamente eso. Yo no puedo hacer algo con alguien que yo no hago por mí mismo. Y viene aquí el tema: ¿cómo si yo con culpa, una persona con culpa, la primera síntoma, la primera acción que hace es juzgar a los demás? ¿Por qué? Porque él en su misma alma, en su mismo inconsciente y subconsciente, y en todo dentro de su ser, tiene una culpa que está cargando. Tiene un juicio para sí mismo. Por lo tanto, ¿cómo es una persona que juzga? Pues ya descarga juzgando a los demás. Por cosas que ni siquiera Dios juzga. En un tiempo que ni siquiera es para juzgar. Y quiero dejar muy claro esto: hoy por hoy no estamos en el tiempo ni en el periodo en el que tengamos que juzgar. Estamos en un tiempo de gracia, en un tiempo donde aún Dios está alargando lo más que se puede los días, aunque el hombre es malo, para que todos se arrepientan. Y lo primero que el cristiano sin conocimiento hace es empezar a juzgar al mundo que se supone que fuimos llamados a alcanzar, por cosas que tachamos como pecado cuando no son pecado, y cuando uno primeramente ni siquiera está libre de pecado. ¿Por qué? Porque nosotros podemos atacar a alguien que está tatuado, que tiene cierta vestimenta o que tiene cierta apariencia, pero nada más todos y cada uno de nosotros, ¿verdaderamente cuando oramos tenemos una culpa dentro? ¿O estamos sin culpa? Versículos adelante también menciona que guardamos los sábados, que se tiene que guardar los sábados. ¿Guardamos el sábado? Que ese es otro contexto, pero aplicando la ley, ¿guardamos el sábado? No lo guardamos. ¿Amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos? No lo hacemos tampoco. Porque en el primer momento en el que alguien juzga, ya no estás amando a tu prójimo. Así de sencillo. En el momento en el que tú pones y te fijas en los errores de otra persona antes que los tuyos, ya no estás amando a tu prójimo. Entonces el primero de los versículos que sacamos de leer, entonces ya no se cumple, porque entonces ya todos vamos con ofrendas impuras. Y delante de Dios, ya para Dios es algo, de hecho lo dice textualmente, es abominable. Ni siquiera es algo que rechaza, es algo que abomina. Y si tenemos el contexto de abominar, es algo que vomita, algo que no tolera, que ni siquiera puede estar delante de él. Versículo 19 dice: no puedan vestir ropas de 2 hilos, de hechura de 2 hilos. Hoy por hoy todos tenemos o tenemos un pantalón de algodón y una playera de otra tela. Tú conoces de telas, Lupis, tú sabes que a lo mejor muchas telas, muchas ropas de poliéster, de algodón, de nylon, de muchas otras, o sea, de mezclilla, exactamente. Entonces, ¿qué creen? Entonces ya todos estamos fallando en ese mandamiento. Todos, nada más volteen a ver la ropa que tienen, son de 2 pies, son de 2 hilos diferentes. Ya, ese mandamiento ya no se cumplió. Y aquí viene algo muy importante. Ahorita estoy tratando de enseñarles esto, pero ahorita les voy a dar la conclusión. Bien. De 23 al 25 menciona que el fruto de nuestro trabajo solo se podrá disfrutar después de 5 años. O sea que hoy por hoy, toda quincena que a ti te caiga, te tienes que esperar 5 años para poder ocuparla. Entonces, ¿por qué te la gastaste? Eso es lo que dice la ley. Eres una persona sin revelación y sin amante de la letra. Te va a decir, pues entonces, ¿por qué no lo aplicas? Porque hoy por hoy todos, en cuanto cobramos y en cuanto nos llega nuestro cheque a la quincena, a la semana, al mes, lo que sea, lo gastamos. Pero si lo vemos a la escritura de Levítico, sacando el texto fuera de su contexto, pues vamos a decir, pues estás pecando. Ya esto no cuenta. De hecho, hasta lo dice, lo tomarán por incircunciso, y incircunciso es fuera del pacto. O sea, no estamos dentro del pacto.
a los ojos de la ley. Lo aclaro, a los ojos de la ley. Versículo 26, comida con sangre. Para todos aquellos que nos gusta la moronga o nos gustan cosas de la carne a medio cocer o casi cruda, pues a los ojos de la escritura pues está mal. Entonces pues es muy fácil sacar el contexto y a ese, por ejemplo, toda persona que nos señala o que me ha señalado o a siervos de Dios con el Espíritu Santo dentro, tatuados, no, tú no puedes ser, tú no puedes venir en pos de Dios. Ah, pero si volteamos, oye, pero a mí me gusta la moronga. Para Dios es exactamente lo mismo. ¿Ok? Versículo 27. No cortar el cabello ni la barba. Y junto con esto viene el tema de los tatuajes. Y quiero mencionarlo, de hecho, del comentario. Ahorita no lo tengo claro de quién es, pero se los mando por WhatsApp y lo pongo en el video. El tema de los tatuajes. Bueno, menciona acerca de que esas eran prácticas cananeas. Y es muy textual la escritura y se los voy a leer en otra versión, la traducción lenguaje actual. Menciona específicamente y es un poco más clara en el contexto en el que se habla este mandamiento. Versículo 19, 28, capítulo, mientos. Y dice: no recortarán las patillas de su cabello, ni se afeiten la barba completamente, ni se hagan heridas ni tatuajes, como una manera de rendir culto a los muertos. Yo soy el Dios de Israel. Esto va muy fuera de contexto, muy fuera del contexto que hoy por hoy, y no niego el hecho de que haya personas que lo hagan rindiendo culto a un muerto. Pero aún sigue habiendo culturas en las que no solamente se hacen marcas, sino también, por eso el tema tan específico que estos versículos vienen ligados. Se cortaban el cabello por un muerto. Cuando una persona moría, se cortaban el cabello en señal o en honor o en adoración a esa persona, como un culto a quien había muerto. Y no solamente se cortaban el cabello ni la barba, sino también se tatuaban o se ponen una marca. Y marca ya les comentaba de que era pues una mutilación a su propio cuerpo. No era una marca ni un tatuaje en el hebreo. El término tatuaje no es como hoy lo vemos. Hoy en ese tiempo todavía no estaba ese tema en ese contexto como hoy lo vemos. Sino era una marca que de hecho ese mismo término se ocupa en el contexto cuando Elías pelea contra los profetas de Baal. Dice que los profetas se marcaban para invocar a Baal. Ese mismo término marca ese mismo que se ocupa aquí en Levítico, y es mutilar. Los profetas de Baal, para invocar a su falso dios, se abrían la piel y su sangre era como ellos lo implementaban o lo hacían como una invocación, una adoración para Baal, mutilar su cuerpo. Ahí obviamente no se iban a tardar una sesión de un tatuaje para imprimirse a Baal y esperar a que a Baal bajara. Obviamente no. Pues entendiendo el contexto se puede ya empezar a entender de que es muy fácil agarrar un texto y hacerlo a nuestra conveniencia, pero dejamos todo lo demás. Y es muy chistoso ver de que hoy por hoy pastores, apóstoles, gente cristiana, y ni siquiera el mundo, creo que en mi caso personal, que he hablado a personas en el mundo, creo que los del mundo entienden más estos temas que una persona en Cristo. Es increíble y es decepcionante que una persona del mundo entienda este contexto y esas revelaciones, y no una persona que se supone que es pastor, y no una persona que se supone que es maestro o que es hijo de Dios o lo que tú quieras, y que todavía ahí se ocupe para juzgar y señalar a los demás, y que todavía te pongan como condición: pues ¿quieres predicar? Pues es que mira, es que tu apariencia, es que somos ejemplo. ¿Quieres ministrar? Es que somos ejemplo. Es que quieres, es que somos ejemplo. Eso verdaderamente
y se los digo con todo el corazón, o sea, todo el amor en mi corazón, y escúchame por el Espíritu de Dios. Si alguno de nosotros hemos llegado a hacer eso, por favor, hay que arrepentirnos, porque neta, no estamos hablando ni estamos haciendo las cosas de parte de Dios. Y lo aprovecho para decirlo igual en TikTok, de verdad, ya es hora y es tiempo de quitarnos esa mentalidad tan vacía, porque ni siquiera Dios la está probando. Y yo en un momento se los voy a confirmar con Samuel. Y el último versículo que les quise mencionar fue: no contaminarás a tu hija haciéndola fornicar, para que no se prostituya la tierra y se llene de maldad. En ese momento era muy común que en tanto los pueblos paganos y después práctica tomada por Israel, era en ese tiempo muy común de que les era muy fácil: toma mi hija. La prostituían, dejaban que tuvieran relaciones sexuales, obviamente les pagaban, y obviamente el padre o la madre tenía un beneficio de eso. Ese era el contexto de hoy, de aquel entonces, perdón, en el tiempo de Israel. Pero hoy por hoy, ¿cuántas veces padres, madres, abuelos, tíos han llegado a vender a sus hijos por tener una conveniencia propia? Llegando a ese punto de vender a sus hijos toma mi hijo, pues es un beneficio en esa persona, pues este tipo o tipa tiene feria, tiene carro, tiene casa, tiene un estatus social bueno y, oye, ¿no te gustaría conocer a mi hija? Oye, ¿no te gustaría? Pues es bonita. En ese mismo contexto sigue pasando hoy en día, simplemente cambiaron los medios y cambiaron la mentalidad del hombre, ¿no? En el contexto social. Pero sigue siendo exactamente lo mismo. ¿Qué creen? Pues sigue siendo exactamente... Eso es muy fácil decirlo. Podemos señalar a cualquier persona de lo que les acabo de decir. Oye, yo no puedo tener el cabello largo. Pues sí, pero dime si tú has pasado a tu hijo o hija por prostitución para sacar un beneficio de ellos. Hoy pasa mucho para los hijos o padres que son managers de sus hijos y los meten al medio artístico. Prácticamente los prostituyen. Pero cuando llega alguien tatuado y hablando en nombre de Dios y la palabra de Dios, no porque tú estás tatuado, no porque tú tienes el cabello largo, no porque tienes 22 años, no por lo que tú quieras, pero tú estás pasando a tu hija, estás haciendo una prostituta por dinero. O sea, entonces vemos y analizamos todo este tipo de cosas, que obviamente les digo, lean todo el versículo 19, todavía hay muchas más cosas, muchas más puntos a tratar, que ya mejor ni le sumamos a la lista de cosas que pues nosotros no hacemos. Y Jesús, para quitar esa conveniencia o esa maña del hombre de querer señalar, por eso lo dijo fácil y sencillo: antes de fijarte en la paja del ojo ajeno de tu prójimo, pues mejor fíjate en la viga tuya. Hoy es muy fácil, no porque tengamos pastores, no porque tengamos líderes, significa que tienen la razón absoluta. Yo me pongo de pechito, no porque ahorita yo tenga la gracia y la posibilidad de estarles enseñando a ustedes en este momento, significa que tengo la razón absoluta. La diferencia es esta: cuando una persona no habla de parte de Dios, cuando una persona solo se basa en la ley y en la letra, fuera de contexto, lo único que va a producir va a ser un control sobre alguien más. Y todo tiene que ver por un tema de culpa interna. Porque nadie está a salvo de... Nadie es perfecto, no hay un justo, ni a un uno. Entonces, si nosotros en este momento estamos operando en una actitud de juzgar, de condenar, de señalar, yo lo que les motivo es de que se metan con el doctor, que ahorita les ejemplificaba, con el Espíritu Santo, y verdaderamente le pregunten qué culpa le están cargando. Porque esa es la única razón que yo les puedo dar, que a toda persona que ahora ustedes vean que señala, que juzga, que menosprecia y hasta aún que condiciona el propio servicio de otra persona a Dios, simplemente en ese momento su discernimiento les va a decir: esta persona carga una culpa. O esta persona tiene un pecado oculto que lo que produce es estar señalando a los demás para una satisfacción o una calma en su propia conciencia.
esto yo se los dejo como consejo. Y quiero recalcar el tema de los tatuajes porque en su momento pues he sido muy discriminado y he sido muy señalado por esto. Como consejo, nunca le pregunten a una persona por qué se tatúa. ¿Por qué se viste de cierta forma? ¿Por qué es como es? No les corresponde a ustedes, mis amigos y mis hermanos y gente que nos ve. No nos corresponde a nosotros estarle preguntando eso a la gente. ¿Por qué? Porque tan sencillo. Porque quise. Porque ahora Dios nos es testigo. Y no niego de que haya gente que se marque o que haga cosas en reverencia a un muerto. No lo niego. Y eso está condenado por Dios. Pero en persona y testimonio propio, Dios me es testigo que nada de lo que he hecho ha sido para reverencia de la muerte. Y los veo pues ahorita en cámara y a los ojos de los que pueda ver. Y en TikTok, nada de lo que se ha hecho en este ministerio, que empieza a ser ministerio, nada se ha hecho fuera de los términos espirituales de Dios. De hecho, lo que buscamos es estar más conscientes de quién es Dios y de cómo Dios es que ve las cosas. Y Dios no ve la apariencia. Dejemos de estar viendo la apariencia. Dios no ve eso. Dios no se fija en eso. Y voy a tocar el tema de David. Miren, todas estas leyes, normas, y contexto que Dios estaba formando en Israel, ya no somos Israel. Nosotros no estamos allá. Y no estamos entrando en una tierra prometida a Canaán. No estamos en ese contexto. Ahora estamos en un contexto mucho más difícil. Que ahora no solamente es una tierra, sino que es multitud de gente día con día. Ahora, en ese tiempo, pues no tenían el tema pues, de las redes sociales. Hoy por hoy nosotros nos enfrentamos a conquistar muchas tierras prometidas, muchas áreas de nuestra vida, porque tenemos redes sociales, tenemos videos, tenemos infinidad de cosas donde Satanás, desafortunadamente, en vez de nosotros ser un canal donde cual se esté predicando ese tipo de cosas, se estén hablando cosas más profundas, pues está subiendo que asesinatos, mucha depravación y aún dentro del medio cristiano, mucha gente que sigue condenando al propio mundo en el cual Jesucristo nos dio el mandamiento de salvar. Y esa es la controversia y la ironía y la incongruencia más que nada de la iglesia cristiana hoy por hoy. Queremos alcanzar un mundo que en cuanto ese mundo llega a la iglesia, lo señalamos, les hacemos el fuchi, los excluimos. Y en cuanto esa persona viene de parte de Dios, o viene con un llamado, o viene con un ministerio muy choncho, pues por su apariencia, aún por nuestros propios complejos, decimos, no creo que él sea. Y yo quiero en este momento hablarles algo. Muchas veces nos hemos creído que la blasfemia en contra del Espíritu Santo y en contra de Dios es en el mundo. No, la blasfemia en contra del Espíritu pasa en la iglesia. En el momento en el que alguien de ustedes, y me refiero en general, alguien de ustedes diga que, en este caso voy a poner ejemplo, cualquier otra persona, no, es más, yo no creo que ni siquiera tú hables de parte de Dios, yo creo que tú eres un enviado de Satanás, eres un hereje, eres un blasfemo. En el momento en el que ustedes hagan eso, tengan mucho cuidado de hacerlo, porque ustedes no saben si esa persona viene de parte del Espíritu Santo. Y eso fue lo que pasó con Jesucristo. Jesucristo echaba fuera demonios, hacía milagros. Y la blasfemia fue de parte de la iglesia en ese entonces, de los fariseos, del Sanedrín, de los saduceos, de todo lo que en ese momento era la iglesia. Ellos lo que hicieron fue blasfemar y decir, no, él es un blasfemo, él los echa por obra de Belcebú. Tengamos mucho cuidado de eso, porque hoy por hoy puede decir, ay, sí, no pasa, sí, está bien, pero simplemente se los digo porque si no fuera así, pues yo no daría un testimonio de que pues a mí me han discriminado, lamentablemente. No solamente yo, muchos maestros que yo tengo como profetas y como maestros míos, están en esta misma condición. Y de hecho hoy me vestí con esa intención, así. No porque tenga algo malo, sino simplemente para hacerles entender de que Dios confía en aquel que tiene un corazón conforme al suyo, no en aquel que se viste como un santo. De hecho, los apóstoles avisan y dan anuncio de esto. Tengan cuidado de los que vienen vestidos de piedad, pero por dentro están completamente podridos. ¿Por qué? Porque aún Jesucristo
sin vestirse así como yo, así como cualquier pastor de traje y corbata, lo más sencillo, aún así no lo quisieron escuchar. Entonces, ¿de qué va esto? De que a la gente, y algo que decía mi papá, y es muy cierto, nosotros no estamos para dar complacencias, estamos para servir. Y estamos sirviendo y somos esclavos por amor. Si este mensaje, si cualquier otro mensaje de alguien que viene de parte de Dios, ustedes no lo pueden recibir porque en el primer momento ven cómo viene vestido, qué trae en la cabeza, cómo viene, cuál es su apariencia, el problema no es la persona que lo da, el problema son ustedes, mis hermanos. Y ahí ni el Espíritu Santo va a poder hacer nada, porque eso ya es decisión de ustedes. Porque si yo les digo, y con la autoridad que me ha sido dada, que vengo de parte de Dios y ustedes no quieren escucharme o no quieren entenderlo, entonces el problema ya no es mío, el problema es de ustedes. No lo digo a ustedes, o sea, lo digo en general, ¿no? En TikTok, en cualquier lugar. El problema ya no es del que está compartiendo, el problema ya es del pueblo. Que lo pasamos por un molde mental, de un molde y de una creencia ya propia. Y no estamos prestando oído a lo que el Espíritu Santo está queriendo decir. Y se los voy a... Y quiero... que ¿de dónde sacas esto? ¿O de dónde viene esto? Ah, pues mira. Vámonos a Primera de Samuel 16. Una historia ya muy conocida, muy hablada, muy predicada. Pero creo que en este momento, y espero por el Espíritu de Dios, pues mostrarles una revelación un poquito más profunda. En Primera de Samuel 16 vemos el momento crucial en la historia de Israel en el que viene y es ungido el rey David. En ese tiempo David tenía pues una edad como de 16, entre 15, 16, 17 años aproximadamente. Era un joven. Era... Hoy ¿en qué etapa estaría? Estaría en una secundaria, pasando ya prepa. No es cierto, estaría ya prepa. Sería una persona que está estudiando, iniciando la preparatoria, hoy por hoy, joven, pero en ese momento, pastor de ovejas. Un Santi, ahorita que estoy viendo. Haz de cuenta, un Santi, sí, como la edad de tu hijo, Osito, como un Santi, pero con la pastoreando ovejas, que en ese momento era algo muy mal visto. Es pastorcito de ovejas, era así como algo que aún el propio pueblo ocupaba como para señalar y denigrar y hacer sentir mal a una persona. Pastorcito de ovejas, tienes la prepa, sí, deja que la termines a ver si terminas. Era más o menos así, ¿no? Y vemos que Samuel inicia el capítulo hablando que Samuel está llore y llore y llore por Saúl hasta que de plano Dios dice, ¿por qué estás llorando por él? O sea, ¿hasta cuándo vas a dejar de llorar por Saúl? Yo ya no estoy con Saúl y yo no voy a hacer que su descendencia quede en el quede en el trono de Israel. Ya ni siquiera te desgastes en llorar por él. Es más, te lo digo, prepara tu cuernito, prepara el aceite y ve porque vas a ungir a un nuevo rey. Ahí está. Y bueno, entonces vemos que Samuel llega a la casa del padre de David, muestra y pasa a todos sus hijos y menciona algo en el versículo 7. ¿Me apoyas, porfa, Oso? Primera de Samuel 16:7, porfa. Dice, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo le desecho, porque Jehová no mira lo que miras de... Espérame, otra vez. Espérame. Yo lo leo. Espérame, güey. Yo lo leo. A ver, léelo tú. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Ahí viene una... Gracias. Gracias. Ahí viene el punto crucial de todo esto. Y quédense y anoten esto, y eso es muy importante. Si tienen la Biblia ahí, subrayen ese versículo. Y con pluma subrayen la parte donde dice: porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Eso está hablando de dos vistas, de dos formas de ver las cosas.
El hombre solamente tiene la capacidad de ver lo que está delante de sus ojos, o sea, lo terrenal, lo físico, lo superficial. Pero solamente Dios tiene la capacidad de ver el corazón. Entonces, si una persona que tiene, y empezamos a filtrar a todo pastor y todo profeta y toda persona que viene de parte de Dios de esta manera, toda persona que tiene la capacidad de mirar el corazón de las personas, independientemente de su apariencia, él viene de parte de Dios, porque solamente Dios tiene la capacidad de ver el corazón, nadie más. No porque tú hagas un criterio de una persona por apariencia y digas, no, pues ese se me ve que es un blasfemo y él se me ve que es bien mundanote, no significa que estás viendo de parte de Dios. Eso ni siquiera es discernimiento. Si una persona viene de parte de Dios y tiene sus ojos espirituales abiertos, te va a decir, no, tú tienes este tipo de corazón y te pasa esto y esto y esto y esto y esto. Porque el único que tiene la capacidad y el poder de dar a conocer los misterios del corazón del hombre es Dios, no el hombre. A todos los que les lleguen a juzgar por su apariencia, por cosas superficiales, saquen este versículo. Invítame. Pausa, por favor. Por eso les pido que lo subrayen y lo hagan rema y entiendan esto. Y no solo para cuando una persona de nosotros sea atacada, sino nosotros también para que tengamos consciente de que no somos nadie para juzgar a nadie. Dios no expone a sus hijos y Dios no los va a limitar simplemente por su apariencia. Cuando Dios dicta y da palabra acerca de que yo quiero que me sirvas en esto, no me importa qué edad tengas, no me importa qué profesión, no me importa cuál sea tu estatus social, no me importa absolutamente nada. Me importa porque he visto tu corazón y tú me eres útil porque tienes un corazón semejante al mío. Ajá. Entendamos esto. Y eso es algo muy crucial y eso es algo que quiero que hoy se lleven. Y hoy vamos a hacer, quiero cerrar ahorita con una oración en la cual podamos empezar a ver las cosas y podamos empezar a ver las situaciones, empezamos a ver las personas, aún nuestros propios hermanos, nuestra familia, con los ojos con lo que Dios los ve. Y no en base a nuestro molde mental, a nuestro molde social y a lo que el mundo ha dictado que es bueno, porque el mundo a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Entonces, si nosotros nos guiamos por lo que el mundo dice que es correcto, entonces estamos cayendo en una... No podemos entonces decirnos que somos hijos de Dios. ¿Ok? Entonces... entendemos esto. Entonces después viene, por favor, bueno, yo lo leo, es más, Primera de Samuel 16 del 2 al 13 y dice, y aquí viene la profundidad y la revelación que quiero que se lleven. Envió pues por él y le hizo entrar y era rubio, hermoso de ojos y de buena presencia. Entonces Yahweh dijo, levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el espíritu de Yahweh vino sobre David, se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. ¿Cómo es de que Samuel lo ungió viendo que era hermoso y rubio de hermoso aspecto cuando Dios le había dicho que no se fijara en el aspecto? Es porque Samuel no dudo, y no estoy diciendo que David a lo mejor era feo, no estoy diciendo esto. La revelación es esta, que Samuel, cuando se quitó su molde mental y cuando se quitó esa tonta y vacía manera de querer poner y ver cuáles eran los, en base a su percepción de lo que Dios quería, y ahí viene la palabra suponer porque ni siquiera estaba viendo como Dios lo veía, cuando Dios lo amonesta le dice, este no es, estás viendo con los ojos físicos, no como yo lo veo. En ese momento Samuel pudo tener la capacidad de ver el aspecto espiritual de David. No tanto el físico. En ese momento Samuel vio que David era semejante a Dios, tenía un corazón conforme al de Dios, era digno de ser ungido como rey. Él era el ungido, él era el apartado, él era el que Dios estaba viendo conforme a los ojos de Dios, estaba viendo como Dios ve el corazón. Por eso ante los ojos de Samuel era hermoso.
no era de feo parecer, porque en toda la vida de David, en todo su proceder, era santo. O sea, ¿y santo qué quiere decir? Apartado. O sea que solamente estaba con Dios. Y todas las explicaciones que nos dan de este texto es, ahí David era hermoso físicamente, que no sé qué. No solamente eso, eso no es lo importante. Lo importante es de que David tenía un alma pura, sin pecado, sin mancha, un corazón humilde y sobre todo obediente a Dios, que después menciona las características de David. Y sobre todo lo que resaltan y dice, y sobre todo teme a Jehová, o es temeroso del Señor. Entonces, estas leyes que acabamos de ver y que acabamos de analizar, el sentido propio de ellos era hacer notar la culpa que el pueblo de Israel tenía en sí mismo, porque ellos sí o sí habían fallado alguna de esas cosas. Si lo trasladamos y entendemos el contexto de hoy, verdaderamente lo que es pecado para nosotros y lo que nos aleja de Dios es nuestra propia culpa. El tanto escuchar la voz del mundo que nos juzga y de aún del propio pueblo de Dios que nos juzga, y aún nuestra propia voz que nos dice no somos dignos. Eso es lo único que nos separa de Dios. Eso es el verdadero pecado. Eso es la verdadera destitución de Dios, cuando tú mismo te pones en una posición en la cual empiezas a creer que por méritos vas a agradar a Dios. Y no es así. Por obras no se agrada a Dios, sino en vano murió Jesucristo. En vano estamos profesando y hablando de un hombre que nos vino a hacer entender de que la verdadera razón del por qué el hombre estaba destituido de Dios era por su propia culpa. Y él vino a cargar con esa culpa. Él se hizo el pecado, no los pecados. En él fue proyectado toda la culpa que el hombre cargaba. Todo ese tema superficial y vano, y se los voy a decir así, estúpido, él lo cargó. Para que ahora nosotros no nos filtremos y no dejemos que nadie nos filtre y nos diga si somos o no somos. Cuando en Jesucristo nos dice, tú eres, porque yo lo he dicho, yo lo he querido así, es por mí, no por ti. ¿Por qué? Porque cuando vemos entonces el caso de David, hay de aquellos que cuando tú señales y digas, no, él no viene de parte de Dios, Dios lo unja en medio de esas personas que dijeron que no y lo exalte. Y a ti te humillen. Y te digan, y Dios vea tu corazón, ¿crees que porque él tiene cierta apariencia? Es más, yo ni me fijo en eso. Pues sobre ti voy a ponerlo a él. Que de hecho también le pasó a Saúl. Lo vemos en el tema de Goliat. Ellos menospreciaban a David por su estatura y por su complexión chiquita. Y Saúl hasta dijo, niño. Tengamos cuidado con cómo opera nuestro corazón. Queremos tener una mayor revelación, una mayor profundidad de Dios. Veamos cómo está operando nuestro corazón, no nuestras obras. Entendamos esto, los pecados, Dios no le da miedo el pecado. A Dios no le teme. Dios no le da miedo que tú peques. Al contrario, para Dios es una oportunidad de demostrar cómo Él es más misericordioso. Nosotros no creemos que su misericordia se renueva cada día, pero en cuanto pecamos, no. No es necesario que una voz te venga a señalar, tú solito te bajas. Y tú solito te señalas. Y esto no es así. Pablo ahora muestra y nos enseña cuál es el verdadero sentido de todas nuestras acciones. Que no es lo que hagas, sino es la intención que hay en tu corazón. Porque dice, porque para mí a lo mejor esto no es pecado. Esto que ven no es pecado. Pero si alguien viene y me señala y me hace dudar, me hicieron pecar a mí y están pecando ustedes. Porque el mayor pecado es la duda. Si tú algo lo haces sin convicción, entonces estás pecando. Por más bueno que sea, por más santo que parezca, si una persona, ahorita nosotros podemos tener un servicio delante de Dios y lo hacemos dudando, eso ya es pecado. Por eso les digo, podemos estar sirviendo, podemos estar ofreciendo un servicio, podemos estar ofreciendo una ofrenda y aún así para Dios seguir teniendo pecado dentro. Porque no lo estás haciendo con una convicción. Todo es por convicción. Una persona, si quiere dejar de hacer algo o empezar a hacer, es por convicción. Yo hace poco se lo decía a mi papá, o sea, nosotros no podemos convencer a nadie. Si el Espíritu Santo no lo han dejado trabajar, mucho menos yo.
Si esto no lo quieren entender, mucho menos el Espíritu Santo se los va a poder hacer entender. Porque entonces ya el problema no ni somos alguien, un maestro, un pastor, quien sea, ni tampoco es Dios, el problema ya es uno. Que forzosamente queremos pasar a Dios por nuestro filtro. Y por eso esta clase se llama Mi Dios contra tu Dios. Porque sí, hay multitud de dioses, porque cada quien se hace un Dios en base a su molde. Y lo que Dios nos está llamando es a romper ese molde para nosotros meternos en su molde. Sed santos como yo soy santo. No, háganme santo como ustedes creen que ustedes son santos. Porque entonces eso nos pone en un trabajo, en una misión día con día de volvernos más santos como Él lo es. Y no a Él pasarlo como nosotros queremos pasarlo. Lo voy a decir así, no se lo estoy señalando a ustedes, pero es en general. Para mí mi Dios no me condena por cómo soy. Para mí el Dios en el que estamos creyendo y el que estamos conociendo no nos condena por nuestra apariencia. Ni siquiera se fija en eso. Yo no voy a filtrar a Dios en mi ministerio por qué tan bello y hermoso me veo. Y tampoco voy a juzgar porque mi Dios no me permite tampoco juzgar a los demás por cómo son o por cómo se comportan. Eso solamente le corresponde a Él y todavía no es el día del juicio. Entonces, ¿por qué nosotros estamos operando en juicio? La iglesia, y quiero acabar con esto, la iglesia cae en un tema de incongruencia. Queremos y estamos llamados a alcanzar un mundo perdido, pero en cuanto alguien llega como yo, y hay peor, hay gente mucho peor, en ese momento la señalan. Y cuando se va, todavía se atreven a decir, sí, ya decía que no venía de Dios. Pues, ¿eres tan tonto qué? ¿Cuántas personas hemos hecho pecar y se han ido al infierno por nuestra culpa? Por filtrarlas y por no entender que Dios no las ve por su apariencia, las ve por su corazón. Esa persona pudo haber venido con el corazón más dispuesto a servir y a querer verdaderamente tener un corazón de arrepentimiento, pero llegó un pastor docto de la ley, fariseo, que dice, no, yo me sé absolutamente toda la Biblia de Génesis, Apocalipsis, pero en cuanto la vio no supo manifestar y llevar esa revelación de lo intelectual a lo espiritual, y lo primero que hizo, no, tú no predicas, tú no hablas. Es más, yo creo que hay que ministrarte liberación. O sea, de verdad, es lo que, no recuerdo si aquí lo decía o lo decía en una de las pláticas que hemos tenido con nuestros compañeros y amigos. La iglesia no está dormida, está muerta. La razón por la cual en nuestras iglesias no llega gente es porque está muerta. Nosotros no podemos dar vida a alguien más cuando nosotros estamos muertos. Si una persona estuviera viva espiritualmente, entendería y empezaría a ver los corazones de todos y cada uno. Porque Dios es el único que entonces ahí me darías a entender que Dios sí te habla. Que más allá de esto, Dios te habla a ti personalmente y te hace ver el corazón que trae tu hija, que trae tu hijo, que trae mi padre, que trae tu abuelo, lo que sea. Y no en base a lo que vemos. No en base a lo que creemos que es correcto. Para Dios eso está mal. Y en ese momento, lamentablemente, dejamos de oír la voz de Dios. Y por eso la iglesia y nosotros estamos en el estancamiento en el que estamos. Simplemente veamos la iglesia en la que estamos. Veamos los servidores que tenemos. Veamos los líderes que hay. No solamente en nuestra iglesia, en el mundo. O una de dos. O la iglesia está vacía, o la iglesia está llena porque se predica un evangelio que no es. Y sigue siendo exactamente lo mismo. O una de dos, o te dedicas a juzgar y a señalar, o una de dos, o no hablas de eso, no aterrizas bien lo que es y te enfocas en hacer crecer a tus discípulos, en hacer discípulos y en hacerlos creer y en órale, y hay que ir por todo el mundo y hacer discípulos, y predicas un evangelio light, en el que todo es prosperidad, en el que todo es un coaching, en el que solamente te soban así. ¿Vienes triste? No estés triste. Agarran y se van. Esa es la razón y espero que, se entienda, que se profundice, porque mi intención y la intención de todo maestro debe ser de que ustedes
vayan y oren con Dios y le pregunten esto precisamente. Primero que nada, Dios, ¿qué culpa traigo? ¿En qué situaciones yo me he percatado de que juzgo a los demás? A mi líder, a mi pastor, a quien sea, en una manera no de exhortación, sino de ya de condenación. Porque esa va a ser otra clase para en otro momento. Los dos ministerios en los que operamos. O estamos operando en un ministerio en el que nosotros estamos encargados de reconciliar a todos en Cristo, o nos estamos dedicando a condenarlos a todos y mandarlos directito al infierno. Cuando el primero que se va al infierno es uno, por condenarlos. Y eso es lo que Dios señala de esas personas. Estás tomando un papel que no te corresponde, hijo. A mí me corresponde condenar y juzgar, a ti no. O sea, ni siquiera estás a nivel ni al derecho y a la autoridad para hacerlo. ¿Qué hora son? Vamos ahora, quiero aprovecharlo por ahora. Cierren sus ojos, mis amigos, mis hermanos. Vamos a orar. Padre eterno, mi Señor y mi Dios, nos presentamos delante de tu trono de misericordia y de gracia. En el poderoso nombre de Jesucristo nuestro Señor, dándote gracias por este momento, dándote gracias por este espacio, que aunque fue corto y hay mucho más que profundizar, hay mucho más que estudiar, hay mucho más que conocer de ti. Esperamos, Señor, y anhelamos haber puesto una base sólida para que en este momento empecemos a ver no solamente a las personas, no solamente a tus hijos, no solamente el mundo, no solamente las circunstancias, sino absolutamente todo lo que nos rodea, todas las áreas de nuestras vidas, absolutamente todo en lo que nos ha sido puesto para, Señor, empezarlo a ver y empezarlo a filtrar con tus ojos, Padre, en base a lo que tú verdaderamente buscas, a lo que verdaderamente tú ves, en lo que verdaderamente tú esperas de nosotros. En este momento, por la autoridad de tu precioso Espíritu, por la autoridad de Jesucristo, te pido que en cada uno de nosotros sea despertado, nuestro espíritu sea despertado, ese espíritu en el cual podemos tener una verdadera conexión contigo, podemos tener una verdadera intimidad contigo, en la cual empezamos a ser obedientes, empezamos a ser esclavos por amor y solamente prestamos nuestros oídos y nuestra intención y nuestro corazón a lo que tú dices, a lo que tú buscas y esperas de nosotros, para que nuestra alma asimile tu verdad espiritual, para que nuestra alma asimile tu realidad, asimile tu voz, asimile realmente tu presencia en nosotros y nuestro cuerpo pueda ser un esclavo obediente a tus mandamientos, pueda ser un esclavo obediente a tu ley y a lo que tú verdaderamente esperas y podamos en todo empezar a operar, podamos en todo empezar a trabajar y servir verdaderamente como tú esperas que lo hagamos, no como personas ni cristianos estancados, ni hijos tuyos estancados, sino cristianos y sobre todo discípulos e hijos tuyos al servicio de ti, Padre, escuchando sobre todo tu voz, no guiándonos por lo que nosotros creemos que es correcto, no pasando nuestro servicio, no pasando a nuestros hermanos, no pasando a nuestros amigos, no pasando al mundo en base a lo que creemos que nosotros es correcto, sino en base a lo que tú verdaderamente ves en ellos, empezando a dejar de ser carnales, empezando a dejar de ser físicos y dejando de estar operando en este plano superficial y terrenal y empezando a operar en el reino espiritual en donde tú te mueves, en el cual tú hablas, en el cual tú operas, Padre, entendiendo tu naturaleza espiritual. Forma en nosotros un corazón justo y recto delante de ti, un corazón apto, un corazón capaz de recibir tu revelación, tu conocimiento, las profundidades y misterios que hay dentro de tu corazón, para dejar de ser terrenales, para dejar de ser superficiales y empezar a ver las cosas y empezar a conocerte aún más, empezar a ver cómo es que tú haces las cosas, cómo es que tú operas, cómo es que tú piensas, cómo es la manera en la que tú piensas, cuáles son tus pensamientos, cuáles son las intenciones que hay de tu corazón, Padre, y empezar a verdaderamente ser hijos de Dios. Te pido perdón, Padre, y pedimos perdón por toda persona a la que nosotros hayamos juzgado malamente, a todo líder o pastor o persona o congregante, a todos aquellos hermanos, a todo aquel prójimo que hayamos juzgado y aún nos hayamos atrevido a condenar en base a su apariencia, en base a cosas superficiales que tú en ningún momento lo has señalado. Te pedimos nos perdones y te pedimos que en este momento
tu Espíritu Santo motive y despierte nuestro espíritu para en la intimidad, para día con día empezarte a conocer y empezar a operar y empezarte a servir como tú esperas que lo hagamos. A tu nombre sea toda la gloria, único Dios verdadero, único Dios digno de toda soberanía, de toda majestad, de toda adoración, de toda exaltación. En el nombre poderoso de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amen.